Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med y yo estudiamos el segundo capítulo de Segunda de Samuel. David regresó a Israel y fue ungido como rey de Judá. Sin embargo, Abner nombró a Isboset como rey de Israel. Eso empezó una guerra civil y por el momento David y sus tropas han estado victoriosos. ¿David seguirá dominando para poder controlar a todo Israel o se prolongará esta guerra civil? Durante la guerra entre David y Abner, David seguía fortaleciéndose mientras la casa de Saúl se debilitaba. Además de su crecimiento político, David comenzó a crecer su familia. Cuando David aún estaba con Saúl, se casó con Mical, su hija, pero Saúl se la quitó cuando buscaba matarlo. David después se casó con Abigail, la viuda de Nabal, y con Ahinoam la jezreelita. Lamentablemente, él siguió buscando más esposas y se casó con Macá, quien era la hija del rey de Gesur, Hagit, Abital y Egla. Todas estas mujeres le dieron un hijo, quienes veremos en el futuro. Cuando Moisés les dio las últimas instrucciones al pueblo de Israel antes de que ellos entren a la tierra prometida, les dijo que el rey de Israel no debería tener muchas mujeres para que no se descarríe su corazón. En cambio, el deseo de Dios era que el rey tenga su propia copia del libro de la ley para que la conozca y respete a Dios. Aunque no sabemos si David tenía una copia del libro de la ley, sí vemos que él va en mal camino con 7 esposas. Aunque la casa de Saúl seguía menguando, Abner seguía luchando por Isboset, y el pueblo veía a Abner como el verdadero líder. Como resultado, Isboset acusó a Abner de haberse acostado con la concubina de Saúl, tal vez para difamarlo y humillarlo. Tomar la concubina del rey representaba tomar su cargo, ser rey. Es posible que Isboset solamente hacía lo que Abner le aconsejaba, y esta acusación ayudaría a Isboset a independizarse de Abner y reinar por su cuenta. Abner se enfureció diciendo, ¿acaso piensas que soy un simple perro al servicio de Judá? Yo he tratado con misericordia a la familia de Saúl y no te he puesto en las manos de David. Que el Señor me castiga duramente y más aún si no hago con David lo que Dios prometió y pongo en sus manos el reino de Saúl y lo confirmo como rey de Israel y de Judá, desde Dan hasta Beerseba. Isboset enmudeció y Abner mandó este mensaje a David. ¿De quién es el país? Aquí tienes mi mano. Hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. David aceptó la propuesta de Abner con la condición de que Abner le lleve a Mical, la hija de Saúl, quien fue su primera esposa. Abner mandó a traer a Mical, quien estaba casada con Paltiel. Paltiel se fue llorando tras ella, pero después Abner le ordenó que regrese a su casa, y él obedeció. Abner les dijo a los ancianos, «Hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. El Señor ha hablado con él y le ha dicho, tú serás el instrumento que yo usaré para librar mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos». Abner luego se fue con 20 hombres y cuando llegaron David les ofreció un banquete. Abner le prometió lo siguiente, me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo tienes pensado. Después Abner salió de la presencia de David en paz. Mientras Abner salía, Joab regresó del campo de batalla. Cuando supo que Abner había estado con David, le dijo, supe que Abner vino a visitarte. Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. Después Joab salió y mandó a llamar a Abner, y cuando éste regresó, lo llamó fuera de la ciudad y hundió una daga por su quinta costilla y lo mató para vengarse por la muerte de su hermano. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, establecieron ciudades de asilo para aquellos que habían matado a otra persona involuntariamente o sin tenerle odio.
El que había cometido el asesinato entraría a esa ciudad, y si alguien venía buscando venganza, no podría entrar a la ciudad. Hebrón era una de esas ciudades. Abner había matado a Asael durante una batalla. Abner le dijo a Asael que lo deje de perseguir, pero como Asael no lo dejó, Abner lo mató. Joab se aseguró de que Abner no entre a la ciudad para que Abner no estuviera protegido. David reprendió a Joab: El Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab, que nunca falte en su casa quien padezca de flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien fuera asesinado o sufra de hambre. David después llamó a Joab y a su compañía y les dijo: Rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. David después enterró a Abner en Hebrón y todos lloraron su muerte. David lo despidió con este elogio: ¿Por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas ni los pies encadenados. Caíste traicionado por gente malvada. Después, cuando el pueblo le dijo a David que coma, él dijo: Que Dios me castigue y más aún, si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol. En este momento el pueblo se dio cuenta que David no tuvo que ver con el asesinato de Abner. En este capítulo vemos un contraste en el liderazgo de David e Isboset. Isboset comenzó a tenerle envidia a Abner porque Abner era el líder que el pueblo veía yendo a la batalla por ellos. Isboset tal vez pensó que al acusar a Abner, éste huiría dejándole el reino. Sin embargo, Abner se fue y se llevó el reino de Israel para que se una a David. En cambio, aunque Abner había peleado contra David, David lo recibió con brazos abiertos. Él recordó cómo Abner había servido fielmente. Como tal, vio a Abner como un aliado imprescindible para unir a todo Israel bajo su mando. David pudo haber dicho: Tú no tienes parte en este reino porque has causado la muerte de mis hombres. Sin embargo, él fue humilde y reconoció que necesitaría la ayuda de Abner para reinar. Cuando Pedro le escribió a la iglesia, le dijo lo siguiente a los líderes: Todos ustedes practiquen el mutuo respeto, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Pedro les enfatizó que traten a los hermanos con amor y cuiden de ellos, y también les dio esta promesa: El Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Aunque aceptando a Abner fue un acto muy sabio de parte de David, esto también demostró su ambición. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, él le dijo que huya de las pasiones juveniles. Un comentarista describió a las pasiones juveniles como la tentación sexual, los placeres ilícitos de la carne y el deseo de fama y gloria. Aunque no sabemos por qué David se casó con tantas mujeres, es probable que una de las razones era los placeres ilícitos de la carne. Pero David también estaba creciendo su reino, buscando fama y gloria al casarse con Maacá. David quería reinar a todo Israel, pero parece que también quería reinar aún más allá del territorio israelita. Al casarse con Maacá, la hija del rey de Gesur, David estaba abriendo la puerta para poder reinar sobre este territorio también. Coincidentemente, Gesur estaba localizado al norte de Mahanayim, donde Abner e Isboset estaban reinando. Juan nos enseña a no dejarnos llevar por los deseos de este mundo. Él dijo: Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro deber en la tierra es hacer justicia.
amar a Dios sobre todo y amar a los demás como a nosotros mismos, porque así sabremos que hemos nacido de Él. Muchas gracias. Dios te bendiga.